Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es las declaraciones de Donald Trump sobre el autismo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Le comunicamos que este programa está siendo visto por www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España, y también está siendo transmitido por Expo Diversity. El día de hoy hablaremos de estas declaraciones que han generado muchas polémicas en la comunidad de autismo en el mundo. Trump dijo: ni siquiera pueden creer estas cifras. Hace una década, 1 de cada 10,000 niños tenía autismo y ahora es 1 de cada 31. Algo anda mal, declaró ante el Congreso de Estados Unidos el 4 de marzo. Desde que asumió el cargo por segunda vez en enero de 2025, el autismo ha estado en la agenda tanto de Trump como de Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud de Estados Unidos, que se ha pronunciado de manera controvertida sobre el tema. El 23 de septiembre de 2025 realizó una rueda de prensa que habló de las causas del autismo, donde estaban presentes las autoridades de salud de su gobierno, como lo son el secretario de Salud Robert Kennedy Jr., los directores nacionales de salud, el comisionado de la FDA, el administrador de los Centros de Medicina de Servicios Medicaid y el secretario de Servicios Sociales. Es así que para hablar de este tema y lo planteado por él, hoy hemos invitado a nuestra querida doctora Paquita Farfán. Ella es pediatra especializada en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, certificada y miembro del Comité Científico del INCA, conferencista internacional sobre TEA, trastornos del espectro autista, certificada de la Universidad de Boston, programa de posgrado en nutrición pediátrica. También tiene un diplomado en medicina funcional, naturopatía y kinesiología aplicada de la AFM, la Academia de Medicina Funcional. Actualmente cursa máster experto en suplementación nutricional integrativa de la Escuela de Salud Integrativa de España. Bienvenida, doctora Paquita, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Encantada de estar aquí para conversar un poco sobre este tema tan polémico, pero muy importante a la vez. Así es, doctora. Y vamos a empezar a hablar de los puntos que dijo Trump. Él dijo: el autismo es preocupante, que hace unas décadas se decía que de cada 20,000 niños había uno con autismo, luego 1 en cada 10,000 y ahora estamos hablando en 1 en cada 31 niños. Y en algunos casos la incidencia es mayor, como en California, que dice que hay 1 de cada 12 niños. Desde el 2000, las tasas de autismo han repuntado más del 400%. Con respecto a esto y a este incremento, ¿qué piensa usted sobre esto? Bueno, en realidad Estados Unidos es un país que tiene mucho más control de todas estas estadísticas, ¿verdad? Efectivamente, cuando recién se descubrió el autismo, pues era unas estadísticas de 1 en cada 10,000, 100,000 habitantes. Luego esto va subiendo cada vez más y estamos ante la actual incidencia dicha por el CDC, que es de 1 por cada 36 habitantes. Específicamente en el estado de New Jersey, que es donde más se pudo investigar esto. Esto fue en una escuela pública donde descubrieron pues que había muchos niños con trastornos de conducta
y muchos investigadores y parte de los profesionales de la escuela se reunieron y comenzaron a investigar y encontraron pues una alta incidencia de niños, pero esto hay que aclarar un poco porque no es el autismo severo como tal. Ellos también toman en cuenta algo más leve, pero no menos importante, como es el déficit de atención con o sin hiperactividad, el síndrome de Asperger. Todo esto está incluido allí en las tasas tan altas de autismo que existen actualmente, que se considera ya que es una epidemia, no una pandemia, porque no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, la incidencia o la prevalencia está cada vez más alta. Trump también dijo, hay que ver que hay personas que no usan medicamentos, no usan vacunas y prácticamente no tienen ninguna tasa de autismo. Dice que hay algunos estudios que establecen esta interrelación en los casos de los Amish. Entre los Amish, por ejemplo, no tienen casos de autismo. También dijo que en Cuba, por ejemplo, no tiene el Tylenol porque no pueden pagarlo y sus tasas de autismo son prácticamente cero. Doctora, ¿cree que el no uso de este medicamento ayuda a no tener autismo? A ver, lo que pasa es que se ha relacionado mucho el consumo o la toma de paracetamol o acetaminofén en los niños con autismo, y esto es debido a que el paracetamol, los niños con autismo tienen una alteración a nivel de la desintoxicación del cuerpo, específicamente en las etapas 1 y 2 de desintoxicar a nivel hepático. Entonces, no solamente eso, que tienen una alteración en la desintoxicación, sino que los niños a nivel de metilación también tienen alterado. Hay otros, la gran mayoría de ellos tienen alteraciones a nivel genéticas, es decir, las presencias de unos SNPs, que son polimorfismos que provocan alteración a nivel de la metabolización de las proteínas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchas veces estos polimorfismos hacen que los ciertos medicamentos o ciertas vitaminas no puedan ser metabolizadas perfectamente en el hígado de los niños. Entonces, por esta razón, el paracetamol llega a ser tóxico básicamente en los niños con TEA, porque ellos tienen mucha alteración en la metilación y en la desintoxicación sobre todo en la fase hepática, ¿no? Sabemos que el hígado es un órgano que tiene mucho más de 300 funciones para desintoxicar, pero básicamente ellos pueden tener una alteración en la desintoxicación por muchas razones, por los SNPs que hablé anteriormente, por estos polimorfismos, por falta de glutatión, porque ellos hacen mucho estrés oxidativo, ellos tienen mucha alteración en la mitocondria, es decir, son muchos factores que hacen que el paracetamol o el acetaminofén llegue a ser tóxico para ellos. Y no solamente en los niños con TEA, porque muchas otras personas también pueden tener esta presencia de estas alteraciones, de estos polimorfismos, y también resulta que puede ser tóxico para ellos. Y lo más importante también es que en Cuba, lo que pasa en Cuba es que ellos tienen una tasa bajísima de autismo, relacionan con el consumo de paracetamol, porque resulta que a ellos comprar paracetamol en la farmacia no se puede hasta que lo tengan con una receta médica, no es de libre venta como en otros países como el nuestro. Y ellos no recomiendan paracetamol para una fiebre, sino que lo que recomiendan es metamizol. Y lo dejan para este tipo de enfermedades otro tipo de sales. Lo que no está conveniente para nuestros niños es darle como profiláctico el paracetamol. Y es algo tan importante que tenemos que entender, que no podemos permitir que tratar al niño, al ponerle la vacuna, darle como profilaxis, ¿verdad? Porque la fiebre en realidad es una parte del sistema inmune que es algo normal. A mí me ha tocado
explicar a mis pacientes, a la mamita de mis pacientes, que la fiebre no es algo malo, es en realidad una manifestación del sistema inmune. Lo malo es que la mamita se pone muy nerviosa cuando siente al niño muy caliente y no verifica esa fiebre, porque muchas veces lo siente calientito y a veces son niños lactantes que están acostados y pueden tener una temperatura corporal un poco alta, pero no necesariamente fiebre. Y enseguida le dan acetaminofén, paracetamol para bajarle una fiebre que básicamente no existe. Además, es muy importante ver o cerciorarse que en realidad lo que está pasando es una verdadera fiebre, ¿no? Tenemos un comentario desde las redes. Patricia Argudo nos dice: muchas felicitaciones por tan bello programa. Sigan adelante. Saludos desde Esmeraldas. Retomando las preguntas, es decir, doctora, que el Tylenol podría ser considerado un neurotóxico. Todos los niños son diferentes, todas las personas somos diferentes. Desde el momento en que tenemos un bioma intestinal, una microbiota muy diferente, como la huella de la huella de nuestro dedo, la huella digital. Entonces, todas las personas somos diferentes y podemos tener genéticamente una alteración. Ya estas llamadas polimorfismos que yo acabé de mencionar están presentes en la gran mayoría de los niños con TEA. Entonces, ellos no pueden metabolizar bien el paracetamol y resulta que el hígado no funciona bien y hace que las toxinas del intestino, las toxinas del sistema nervioso no puedan metabolizarse, no puedan llevarse a cabo y por eso resulta un poco tóxico para ellos. Tengo una pregunta por interno. La señora Catherine de la Torre nos pregunta: ¿los efectos del leucovorin en el autismo? Bueno, el leucovorin es un ácido folínico. ¿Qué es un ácido folínico? Es un ácido fólico listo para ser absorbido. Esta es una de las razones por las que en el TEA o en el autismo damos ácido folínico como leucovorin o no ácido fólico. Por esta misma razón, porque no en todos los niños podemos hacer un examen que se llama el DNA de la metilación, porque es un gasto más para el paciente. Entonces, si en todos los pacientes hiciéramos este examen de DNA de la metilación, podemos detectar en qué parte, qué polimorfismos tienen los niños para ver si le hace daño o no le hace daño ciertos nutrientes. El leucovorin es una vitamina del complejo B. Entonces, es un ácido fólico, ¿verdad? Pero listo para ser absorbido como ácido folínico. Es decir, si este paciente tiene una alteración a nivel de ciertos SNPs, de ciertas enzimas, que le hace falta este tipo de enzimas para poder metabolizar el ácido folínico, pues ya al darle este medicamento listo para ser absorbido, no le va a resultar tóxico o va a ser mucho mejor para su absorción. Desde las redes, la señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Puerto Viejo, muy lindo programa. Doctora, antes mencionó algo de la fiebre. ¿La fiebre es tan mala y hay que bajarla inmediatamente sube? No. La fiebre, le mencioné anteriormente, es una manifestación del sistema inmune. Si tú haces fiebre, no quiere decir que algo te está pasando en tu sistema inmunológico. Más bien es una defensa, es una manifestación de que tu sistema inmune está bien. Entonces, bajar la fiebre totalmente, inmediatamente después, no es conveniente. Yo siempre le tranquilizo a las mamitas que hay que asegurarse que verdaderamente sea una fiebre. ¿Cuándo es mala una fiebre? Cuando está perenne, cuando está constante, cuando ya tiene mucho tiempo y obviamente puede ser manifestación de un proceso infeccioso bacteriano o viral. Pero muchas veces se presenta un aumento de la temperatura, pero no necesariamente llega a ser 38, 40 grados. Simplemente es un poco de aumento de temperatura corporal que no llega a ser fiebre. Pero hay el peligro o hay el miedo, el temor que tienen ciertas mamás, sobre todo los niños más chiquitos, de que puedan hacer crisis convulsivas. Pero no todos los niños lo hacen los niños que tienen la predisposición. Es igual que todo esto, toda la predisposición del paracetamol a ser tóxico es
dependiendo de cómo está tu bioma intestinal, cómo estuvo ese embarazo, cómo está esa madre antes de la concepción, cómo estuvo esos padres antes de la concepción. Es decir, son muchísimos factores que inciden en que tu sistema inmune se defienda o esté muy arriesgado para que pueda defenderte ante un germen que aparezca, ¿no? Dicen que algunas universidades como Harvard y otras han hecho estudios sobre el acetaminofén. ¿Hay estudios al respecto o ellos se lo están inventando? No, hay muchos estudios. El doctor William Shawn, que es un profesional excelente investigador, él publicó por primera vez en el 2011 un artículo sobre el daño que podría provocar el paracetamol en los niños con autismo. Él fue el mismo que descubrió también esta presencia de ácidos orgánicos en la orina de niños con autismo, ¿verdad? Entonces, este artículo lo volvió a publicar en el 2023, mucho más extenso, con 200 puntos de bibliografía donde se puede ver exactamente que no es ningún invento. Todo esto tiene base científica y base con su bibliografía que está presente. Está publicado esos artículos. Y no solamente el doctor, de muchos otros autores también. Trump también dijo, la FDA notificará a los médicos el acetaminofén de la marca Tylenol. Esta sustancia está asociada al incremento en el riesgo de autismo, así que consumir Tylenol no es bueno. Por eso, ¿qué están recomendando? Que las mujeres limiten el consumo de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario, en caso de fiebres muy altas, pero si pueden aguantar, sería lo recomendable. Doctora, en el embarazo, si no se usa acetaminofén, ¿qué podrían tomar las mujeres? Hay muchos otros medicamentos para la fiebre, para el dolor, como son el metamizol, el ibuprofeno. Todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Lo peligroso es el paracetamol por el problema que hay a nivel de desintoxicación hepática. Si tu sistema de desintoxicación hepática está alterada, pues va a provocarse una intoxicación a nivel con el consumo del paracetamol. Pueden utilizar ibuprofeno, metamizol, es decir, muchos medicamentos que se pueden usar sin riesgo, ¿no? Y como digo anteriormente, hay que verificar si verdaderamente pues se trata de un proceso febril o no. Hay también los medios físicos que son muy efectivos. Lo que pasa es que siempre queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Y los medios físicos, pues, incluye algo un poquito más lento, pero sumamente efectivo, tanto para niños como para adultos. Los medios físicos, doctora, se refiere a esto de los pañitos, como siempre las abuelitas, las mamás hacían, ¿verdad? Exactamente. Pañitos de agua a temperatura normal, no alcohol, ni agua helada, ni nada de eso, ¿no? Sino a temperatura normal. Doctora, ¿qué pasa si hay una sobredosis de acetaminofén? Ok, la sobredosis de acetaminofén sí se ha publicado a nivel a nivel científico. Inclusive, en niños se ve muy frecuentemente intoxicaciones por paracetamol, porque como vienen en jarabe con sabor a fresa y todo lo demás, los niños se lo toman. Pero resulta que lo que provoca es una intoxicación a nivel hepático, y porque hay deficiencias de glutatión, hay deficiencias de enzimas que hacen que no se pueda metabolizar correctamente el paracetamol. Y si es a sobredosis, es mucho más el peligro, ¿verdad? Porque hay un mayor daño hepático. Pero esto se resuelve con el consumo de N-acetilcisteína, que es un medicamento, un antioxidante, que tiene la particularidad de proteger el hígado y poder resolver este problema. Trump también dijo, es una pena todo lo que les meten a los bebés. Es como que estuvieran vacunando un caballo.
en niños tan pequeños, tan frágiles. Estamos hablando de las 80 combinaciones de vacunas. Quizás lo recomendable sería dividir en un periodo más prolongado. La vacuna triple debería usarse en forma separada porque puede generar problemas. No hay una desventaja si se separa, parece que es lo mejor. Cuando se separan las vacunas, solo se pueden tener ventajas. Se recomienda que se haga de manera separada. Doctora, las vacunas, dice que hay que ponerlas separadas. ¿Es realmente recomendado ponerse las vacunas separadas? Bueno, en realidad no es algo que está fuera de contexto, es una gran realidad. Yo personalmente, yo no vacuno niños desde hace muchos años, pero sí recomiendo a los hermanitos de los niños que han tenido autismo, ¿verdad? Todo depende de la madre. Si la madre me dice, no, yo no quiero vacunas, ok, yo respeto eso. Pero no es solamente no querer vacunas, ya, porque tú puedes decir, sí, yo no vacuno a mi hijo, pero es que tienes que encargarte de fortalecer el sistema inmune, porque ¿de qué le sirve que no vas a tener ninguna vacuna que en realidad salvan vidas, ¿verdad? Si ese sistema inmune está devastado porque no cuidas tu dieta, porque no cuidas tu entorno, tu entorno, que es muy importante, ¿verdad? El exoma. Entonces, poner vacunas, muchísimas vacunas a la vez, en realidad es muy contraproducente y no solamente lo hace Estados Unidos, lo hacen muchos países, ¿verdad? Lo que pasa es que todo depende del sistema inmune del bebé. Normalmente un bebé tiene un sistema inmune muy deprimido y a esto tienes que agregar si el niño ha nacido por parto o por cesárea, si no ha recibido lactancia materna. Entonces son factores que van en contra de un fortalecimiento de su sistema inmune. ¿Cómo está esa microbiota? Si está totalmente devastada desde que estaba en el vientre materno y al nacer. Entonces esa capacidad de la microbiota de estar fortalecida, de estar no devastada, depende muchísimo para que un niño reciba o le haga daño o no las vacunas también. Son muchísimos factores, la dieta de la madre en el embarazo, la dieta del niño durante sus primeros meses. Es decir, no solamente es que ciertamente poner muchísimas vacunas a la vez, cada una tiene sus efectos colaterales y aumenta más la depresión del sistema inmune, ¿verdad? Pero todo depende de cómo lo tiene esa criatura, cómo está el sistema inmune de ese niño. Hay vacunas que yo también estoy de acuerdo de no ponerlas al nacer, por ejemplo, la de la hepatitis B, porque la hepatitis B se transmite a través de contacto sexual o por transmisión por sangre, ¿verdad? Salvo que es una criatura que tuviera la necesidad de transfundirle sangre y justo está contaminada con hepatitis B. Bueno, pero en los actuales momentos tenemos muchísimo cuidado en este tipo de transfusiones, donde la sangre pues que se va a transfundir está muy tratada y todo eso para evitar casualmente este tipo de cosas. Y hablando de contacto sexual, pues en un niño recién nacido, pues es muy, muy poco probable. Entonces, sí es importante poner las vacunas en una forma separada, pero a un niño que no tenga la predisposición ni genética ni de otro tipo que pueda desarrollar algún proceso del neurodesarrollo. Doctora, ¿cuántas vacunas son obligatorias a ponerse? Porque él habló de 80 combinaciones. Bueno, normalmente todo niño al nacer se pone la primera, que es la de la tuberculosis, ¿verdad? Eso no hay que discutirlo. Luego al nacimiento que están poniendo la de la hepatitis B, y a los 2 meses es donde se pone la carga de vacunas que están poniendo, la pentavalente, que quiere decir que hay 5 vacunas en una, le ponen rotavirus y las vacunas del neumococo. Entonces, todos no son 80, es una exageración, pero después de 2 meses vuelven las mismas vacunas de los 2 meses, a los 2, a los 4, a los 6 meses, son refuerzos. Y luego al año que se vuelven a poner los refuerzos. A los 9 meses se pone la vacuna, la triple viral,
que es la más controversial, la del sarampión también, sarampión, rubiola y paperas, y a partir del año y medio ya son refuerzos. Es decir, que si el sistema inmune de un niño está bien fortalecida con todos estos factores que acabo de mencionar, con el entorno, con la alimentación adecuada, libre de procesados, libre de sustancias químicas, glifosatos y todo lo que pueda permitir toxicidad en el cuerpo de un niño, pues muchas veces no hay tanta necesidad de volver a vacunar si ya lo tienes el esquema completo. Trump también dijo con referente, también queremos eliminar la utilización de mercurio y aluminio en las vacunas. Ahí viene la pregunta, doctora. ¿Todas las vacunas tienen mercurio y aluminio? No todas. Lo que pasa es que en un inicio pusieron etilmercurio y algo de aluminio, pero como preservantes. Entonces ese es el temor de mucha gente, y la farmacéutica pues lo defiende, ¿no? Lo defiende porque esto es una potencia mundial. O sea, se está yendo pues contra entidades a nivel internacional, incluida la OMS, la OPS, pues que son organismos a nivel mundial que son potencias en este tipo de cosas. Pero sí sería conveniente pues que la industria vuelva a chequear todos los químicos que pone en una vacuna, porque es un cuerpo muy frágil que va a recibir y va a alterar el sistema inmune. Pero como le digo, todo puede pasar, pero si tú no tienes un entorno normal, si tú tienes una buena alimentación, si te has preparado para tener un hijo en una forma normal, es decir, en una forma que comes bien, que sabes manejar el estrés, que vives en un entorno no tóxico, pues vas a tener un hijo adecuadamente sin ningún trastorno de este tipo, ¿no? No es algo 100%, pero las probabilidades bajan. Y esto está dentro de las altas incidencias del autismo y de las causas que ahora, pues, desde hace 20 años, las causas son sumamente diferentes a cuando recién se inició. Cuando recién se inició, pues las causas eran 80% genética y solamente 20% ambiental. Ahora estamos hablando de un aproximado de 80% causa ambiental y solamente se queda el 20% genético. Entonces es todo, no solamente es culpa de la mamá, del papá. Aquí no hay culpables, es simplemente tenemos que hacer conciencia de cómo estamos llevando nuestra vida, ¿verdad? Cómo nos estamos alimentando, porque todo está contaminado. Todo está contaminado, la industria del alimenticia, la industria la agricultura, todos los que son pesticidas, glifosatos, la industria del plástico, los metales pesados, todo tenemos que tener mucho cuidado, y no podemos tener a un niño en una burbuja plástica, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer conciencia de lo que nos estamos metiendo a la boca, de lo que estamos comiendo, del entorno donde estamos. Y miren, aún así, yo he tenido pacientes que desarrollaron un autismo y era vecino había una vulcanizadora. Entonces, todos estos productos de baterías y todo lo demás, el niño está en constante contacto con todo eso. Hay personas que viven en campos mineros, hay personas que viven en lugares donde hay mucha producción de hongos, de micotoxinas, de aspergillus, y todo eso influye mucho en cómo está tu sistema inmune para después pues desarrollar un trastorno del neurodesarrollo. Tenemos una consulta desde las redes. Claudia nos pregunta, ¿y cómo saber que un niño tiene predisposición para no vacunar a un niño? Bueno, esto es, como lo expliqué anteriormente, todo depende de cómo hayas llevado tu vida, ¿verdad? Cómo hayas llevado la vida del niño. Y por supuesto hay exámenes de laboratorio
que detectan. No hay un examen específico que te diga si tu niño tiene autismo, no lo hay. Lo que sí hay exámenes genéticos donde se pueden haber alteraciones, hay como más de 200 alteraciones que se presentan en niños, es decir, y donde se ve la predisposición de un niño a tener o de una persona a tener un trastorno del espectro autista. Esa es de la única forma, pero no podemos determinar por qué, porque vivimos en un mundo contaminado. Ya no, y todo ya depende de nosotros. El esposomas es nuestro entorno, lo que vivimos alrededor. Entonces, de eso también depende de nuestra salud. Ya se dice que la alteración a nivel de todo esto, de la parte externa, depende si nos enfermamos o no. Pero no podemos determinar exactamente si tiene la predisposición. Depende de cómo hayas vivido, cómo estás viviendo, cómo llevas tu vida. Y la parte interna, la parte del estrés es sumamente importante también, porque si tú tienes una vida sumamente estresante, no duermes bien, no te alimentas bien, también influye muchísimo en ese futuro niño, ¿verdad? Y en la salud de la propia persona también influye mucho. Doctora, ¿qué hace el mercurio y el aluminio en el cuerpo humano, especialmente en los niños? Bueno, el mercurio y el aluminio son metales pesados que llegan a ser muy tóxicos y te provocan una inflamación, una neuroinflamación, es decir, una inflamación, un proceso inflamatorio dentro del sistema nervioso, específicamente a nivel de neurotransmisores, ¿verdad? Los neurotransmisores son los elementos que nos dan las emociones. Si tú tienes sus neurotransmisores equilibrados, tú puedes tener una risa cuando tienes que reírte, lloras cuando tienes que llorar, gritas, te pones eufórica cuando hay razón. Pero cuando no hay razón y estás presentando ese tipo de manifestaciones o de emociones, eso quiere decir que tus neurotransmisores están desequilibrados, ¿verdad? Y depende de cómo está tu intestino y tu cerebro, porque es el intestino que es el llamado nuestro segundo cerebro, que hay una comunicación. Si tu intestino está tóxico, el cerebro también, ¿verdad? Por eso es que se habla mucho de la intoxicación hepática, que tiene mucho que ver con la desintoxicación, valga la redundancia, de toxinas a nivel del intestino, porque se pueden filtrar. Ahí viene el intestino permeable, viene la disbiosis, es decir, muchos factores que alteran todo este tipo de cosas. Doctora, ¿y si se puede sacar el mercurio y el aluminio del cuerpo? Sí, primeramente tenemos que hacer un examen, ¿verdad? El examen más fidedigno para detectar metales pesados en el cuerpo es a nivel del cabello. El examen del cabello para detectar metales pesados nos indican qué tipo o cuánto tiene tu cuerpo de la capacidad de sacar estos metales. Hay muchos tipos de tratamiento, desde naturales. Anteriormente se utilizaba mucha quelación intravenosa, pero ya no se usa quelación intravenosa por muchos efectos colaterales que trajo, pero sí podemos quelar a nivel de piel, a nivel de tubo digestivo, podemos dar nutrientes como clorela, hay muchos, algo que tenemos comúnmente en nuestro medio, que es el cilantro, ¿verdad? Pero hay muchos nutrientes que vienen combinados con hierbas que tienen una propiedad específicamente para desintoxicar. Hablamos también de las zeolitas, es decir, muchas cosas tenemos a nuestro alcance para desintoxicar el cuerpo, específicamente de metales pesados. Pero primero, obviamente, tenemos que saber cuál es el metal pesado que tenemos en exceso para poder tratarlo, ¿no? Tenemos una pregunta desde las redes. David nos dice, según el CDC y el presidente Trump, en el estado de California hay mayor prevalencia de autismo. ¿Se podría atribuir a temas de tecnología? Bueno, la tecnología existe a nivel mundial. Claro que hay ciudades y lugares donde la tecnología es mayor, ¿verdad? Pero todo depende de esa criatura, de la predisposición que tiene. Ya es lo mismo que
que las vacunas. No a todos los niños que le ponen la vacuna del sarampión o de la gripe desarrollan autismo, no todos. Es ese niño, esa predisposición que tú tienes de desarrollar o desencadenar. Es lo que se llama la epigenética, nos indica que si tú cambias tu estilo de vida o la nutrigenómica, si tú cambias tu alimentación, no necesariamente vas a desarrollar una enfermedad genética que se ha transmitido de generación en generación. Pero si tú lo cambias, si tú cambias tu entorno, si comes diferente, hay menos probabilidades de que ese factor que lo tienes internamente y que se te va a explotar en algún momento, desencadenando una enfermedad, pues si tú haces esto, pues no vas a desarrollarlo. Pero sí, la tecnología influye mucho, sobre todo en los niños donde el cerebro todavía no está totalmente desarrollado, sobre todo los menores de 1 año, que estamos viendo que las madres pues les dan los celulares y las tablets con internet, los niños menores de 3 años, entonces eso es algo sumamente peligroso, porque provoca un proceso inflamatorio y además altera la conducta del niño porque comienzan a darle juegos que son rápidos, entonces el niño comienza a tener un periodo de espera muy cortito y ahí vienen pues un trastorno que puede estar equivocando en un diagnóstico. Pero la tecnología es una de los factores externos que nos puede alterar conductas y la salud en general. ¿Hay algún estudio que indique que las vacunas causan autismo? No. En realidad, hay un doctor que se llama Andrew Wakefield, que es un gastroenterólogo de Inglaterra. Él escribió un artículo muy interesante en el año 1998 porque hizo un estudio en realidad de muy pocos niños, pero descubrió que estos niños con autismo tenían o desarrollaron algo que se llama hiperplasia nodular linfoidea o una colitis inespecífica. Le llamó la colitis del niño con autismo. En realidad el niño con autismo, con TEA, tiene mucho trastorno a nivel digestivo. Tiene una inflamación, no solamente una neuroinflamación, sino que tiene una inflamación a nivel digestivo desde la boca hasta el ano. Ellos tienen muchos problemas de estreñimientos, diarreas, reflujo, dolores abdominal, distensión abdominal. Entonces, todos estos problemas se puede resumir en algo que se llama colitis. Muchos de mis pacientes han estado a punto de ser operados por apendicitis cuando en realidad no tienen ninguna apendicitis. Es simplemente un proceso inflamatorio severo del intestino, ¿ya? Que se puede confundir con una apendicitis, pero en realidad no lo es. Entonces se le da tratamiento diferente y el niño pues se salva de esa cirugía. Pero sí, todos, la gran mayoría de los niños con trastorno del espectro autista tiene su problema intestinal o su problema digestivo que se puede presentar en cualquier momento de la vida con unos antecedentes, la gran mayoría de ellos, desde que nacen, ¿no? Trump también dijo, estas cosas pueden tener un efecto revolucionario. La FDA va a actualizar las recomendaciones de los medicamentos actuales, destacando algunos síntomas asociados con el autismo. Esto da la esperanza de poder mejorar la vida de los chicos con autismo. Doctora, nunca ningún gobierno ha hablado de causas del autismo. ¿Es realmente preocupante el incremento para que el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones lo hablen? Pero por supuesto, es muy importante esto, porque yo básicamente en mi práctica privada, que tengo haciendo esto desde hace ya 15 años, cada vez hay más niños, aparecen niños nuevos, que les diagnostican en las escuelas o a nivel privado o simplemente la madre que se da cuenta que tiene más hijos o que lo compara con otros niños en donde está apareciendo este trastorno. Pero hay algo muy importante que me gustaría a mí aclarar, es que
yo he tenido muchos niños con diagnóstico que llegan a mí con un diagnóstico de TEA, pero en realidad no es un TEA, sino que es una hipersensibilidad alimentaria. ¿Qué pasa con esto? Resulta que hay muchos alimentos inflamatorios, ¿verdad? Como los derivados del gluten, de la caseína, del azúcar blanca, que se ha convertido en productos de alto consumo masivo. Entonces, te provocan un trastorno en la conducta, porque no pueden metabolizar bien este tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces, se hace una dieta específica, se trata el intestino, tienen una especie también de colitis, ¿verdad? Pero solamente con eso, y el niño se sanó, o sea, dejó de ser hiperactivo, dejó de tener ciertas conductas aberrantes, ¿verdad? Puede suceder eso, y he tenido personalmente ese tipo de casos. Claro que también hay el clásico caso de autismo, ¿no? Pero sí puede pasar en la práctica diaria, de que es muy, muy preocupante en los niños actualmente este tipo de trastornos. Está cada vez más frecuente a través de los años, y básicamente a partir de la década a partir del 2000, esto se ha aumentado increíblemente. Anteriormente eran muy pocos los niños que se le diagnosticaba, sobre todo los niños escolares, ¿verdad? Ahora no solamente los escolares, sino los preescolares, los escolares, los adolescentes. Ya, ahora hasta los adultos ya se le diagnostican autismo. Anteriormente era solamente para niños menores de 5 años, pero ahora a toda edad se puede diagnosticar, dependiendo del grado, ¿no? Dependiendo del grado de síntomas que tenga. Los ejecutivos de Trump de salud también dijeron lo siguiente: hay 250 equipos trabajando en todo el país. Se han elegido 13 proyectos más prometedores. Hablando de las causas de fondo, estos estudios muestran de una fórmula científica. Se consideran factores ambientales, nutrición, embarazo, factores biológicos, factores genéticos, para buscar respuestas sobre el autismo. Estas investigaciones realizadas junto con las familias y los médicos son la mejor fórmula para revertir la epidemia del autismo. El autismo presenta múltiples síntomas, desde problemas moderados hasta problemas severos del lenguaje y del comportamiento. Considerando esto, se puede asumir que hay múltiples causas. Lo mejor de esta iniciativa es que los científicos van a utilizar métodos avanzados de inteligencia artificial y otros mecanismos. Doctora, ¿cree que estos estudios muestren en algún momento algo más que pueda estar causando autismo en las personas? Bueno, yo creo que sí se puede lograr investigar todo este tipo de cosas, porque como dije anteriormente, es el exposoma, el ambiente, lo que te rodea, ¿verdad? Que algo está fallando y nos puede provocar una enfermedad. Entonces, si hacemos conciencia de lo que estamos comiendo, si hacemos conciencia de lo que tenemos en nuestra casa, de a dónde nos vamos, qué sitios visitamos, podemos determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y si hay un equipo especializado en investigar todo eso, pues eso va a ser un boom, va a ser algo de mucho beneficio para el mundo, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Claro que aquí viene también lo que a mucha gente no le conviene, ¿verdad? La industria alimenticia, la industria láctea, la industria de muchas cosas que ponen en los alimentos y en todo lo que nos está a nuestro alrededor, que también no les va a convenir. Pero para el bien de la humanidad, yo creo que todo esto es beneficioso, porque nos va a ayudar a la población a reconocer y a tener mucho más cuidado
para tener una vida mucho más llevadera, una vida mucho más sana, entre comillas. No solamente la parte física, sino la emocional, porque es esta parte emocional la que también nos altera muchísimo el hecho de que una madre que emocionalmente esté mal, tenga un niño y tiene la predisposición de tener un niño con un trastorno del neurodesarrollo. Tenemos otra consulta desde las redes. María Peñafiel nos dice, buenas tardes, excelente programa. Me gustaría saber qué exámenes tengo que hacer para saber si mi nene tiene el intestino inflamado. Bueno, hay muchos exámenes, específicamente un examen completo de heces, ¿verdad? Donde vamos a ver niveles de calprotectina, sonulina, ahora están haciendo sonulinas, vamos a ver si hay presencia de ácidos o restos de alimentos, ¿verdad? No solamente tenemos que ver también en sangre una PCR, tenemos que ver cómo está ese sistema inmune a nivel del intestino. Tenemos que ver, hacer cultivos de heces, donde va sobre todo en busca de algo muy importante que se llama la Candida albicans, ¿verdad? Donde hay la presencia de Candida albicans es un factor muy, muy importante porque tenemos que tratar eso, que eso es una de las causas de los síntomas aberrantes que tienen los niños, ¿verdad? Presencia de Clostridium, que es una bacteria muy, muy común y presente en los niños con trastorno del espectro autista. Entonces, a nivel de heces podemos hacer muchísimos exámenes para ver la parte inmunológica, la parte inflamatoria. Podemos ver ácidos grasos de cadena corta, podemos ver cómo está el butirato, es decir, muchos factores para poder determinar si el niño tiene o la persona tiene un intestino inflamado o no. Y el antecedente, por supuesto, de cómo es su dieta, cómo es su estilo de vida, ¿no? Todo eso influye mucho. Tenemos más comentarios desde las redes, por favor. ¿Me lo pone producción? Priscila Santana, buenas tardes, estimada, excelente programa. Una consulta. Doc, mi hijo tiene autismo, mi hermana tenía un negocio, preparaban vinagre, esencias. ¿Pudo haber sido un detonante para causar el diagnóstico? No, si es de vinagre, no. Yo estoy hablando de productos químicos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que los padres eran técnicos en odontología. Entonces el niño desde que nació estuvo expuesto y ellos estuvieron expuestos a ese tipo de olores y productos químicos que se utilizan en la parte dental, es decir, para hacer todo ese tipo de cosas que se utilizan en odontología. Entonces el niño desarrolló un autismo y los padres pues también tenían ciertas afecciones. Son cosas, por ejemplo, he tenido también otro paciente de una mamita que es ingeniera agrónoma y estuvo por mucho tiempo en contacto con el cultivo de las flores. Entonces, todo eso hace que tu sistema pues se altere, tu sistema inmunológico y haga predisposición a una madre muy depresiva también, ¿no? Otro paciente que he tenido el papá trabajaba en petróleo, ¿ya? Entonces son muchos factores ambientales que influyen muchísimo en el desarrollo o en la predisposición de todos estos trastornos. Por eso todos los tienen por dentro, ¿verdad? Y luego hay un factor desencadenante, dieta, exposición a otra cosa y se disparó. Producción, por favor, el otro comentario. Priscila Santana nos dice, ¿y cómo se llama el examen para ver qué clase de metales pesados tiene el niño con condición? Solamente se llama detección de metales pesados en cabello, así se llama. Es un mineralograma y para detectar metales pesados también, porque el examen te arroja no solamente el detalle de los metales que tienes en exceso, sino que también haces un mineralograma, es decir, qué cantidad de minerales
calcio, magnesio, hierro, cobre, todo este tipo de minerales que también son muy importantes que tenerlos en una nivel adecuado en el cuerpo, ¿no? Hay minerales que uno tiene que tener una relación, un mineralograma bastante equilibrado para también tener una salud adecuada. Detección de metales en cabello, nada más se llama así. Doctora, ¿será acaso que las cifras de autismo han aumentado porque hay una mejor detección? Ese es un factor importante también, porque ahora hay más preocupación en la examinación, es decir, las escuelas lo están detectando y entonces mandan a valoración psicológica, ¿verdad? Entonces, a nivel escolar se ha visto que ¿por qué? Porque el niño, la profesora se da cuenta a la edad de 3 años o inclusive en el maternal, se dan cuenta ya cómo, o se fijó cómo es la conducta de este niño. Entonces, a partir de allí ya se va detectando, porque muchas veces las mamitas tienen un factor de negación, ¿verdad? Entonces, hay una negación que ellos no les permite abrir su mente y abrir la posibilidad de que algo malo está pasando. Pero también hay madres que ya tienen esa intuición y ellas son, he tenido muchas mamitas que son ellas las que dicen, no, aquí algo malo está pasando, ¿verdad? Tenemos de todo, pero lo más importante es la detección temprana. Tenemos que detectar eso a tiempo para poder sacarlo de esto, que sí se puede, ¿no? No se cura, pero hay mucha probabilidad de que sea muy funcional. Claro, doctora, y también se habla esto de multifactorial, ¿verdad? Por varias causas. La genética sigue siendo también un pilar importante en la etiología del TEA. Podemos ver en algunas familias gemelos, trillizos, primos, tíos que tienen la condición de autismo. Uno de esos factores podría ser el genético. Sí, claro, la genética influye mucho también, no tanto como la ambiental en los actuales momentos, pero sí hay esa predisposición genética donde hay familias que tienen niños con autismo, ¿verdad? También influye mucho esa parte de esos antecedentes de madres o padres o tíos que tienen depresión, que tienen esquizofrenia, que tienen algún padecimiento a nivel neurológico de conducta, ¿verdad? La toma de antidepresivos por parte de los padres también influye muchísimo, ¿verdad? Por eso hablaba mucho yo del estrés. El estrés hay que saberlo manejar, porque vivimos en un mundo muy contaminado de estrés, es decir, no solamente tenemos estrés en la casa, sino también en el trabajo. Entonces hay que tratar de solucionar esto. Ahora hay mucha ayuda a nivel de redes, hay mucha ayuda para poder salir de este estrés y poder tener una vida más llevadera, ¿no? Hay nutrientes específicos como el ashwagandha, el rhodiola, es decir, nutrientes como el magnesio, que nos ayudan muchísimo a llevar o a equilibrar este estrés que está todos los días y en todas las personas. Pero hay que saberlo, y la alimentación, una vez más, influye muchísimo en la calidad de vida que tú tienes. Doctora, estamos por finalizar el programa. ¿Qué mensaje les daría a las personas que están viéndonos en este momento? Bueno, que en realidad el trastorno del espectro autista es una verdad de que está cada vez más la incidencia es mucho mayor, la prevalencia es mucho mayor a nivel mundial, y todo depende, la gran mayoría, del ambiente. Tenemos que hacer conciencia de que si queremos tener un hijo saludable, primero tenemos que empezar con nosotros, ¿verdad? Tener una alimentación saludable, tener un estilo de vida saludable. Tenemos que ver qué es lo que compramos en los supermercados, en las tiendas. Tenemos que escoger cosas más naturales. Mientras menos productos procesados consumamos, es mucho mejor. Y más
si ya tenemos un niño que está dentro del espectro autista, tenemos que cuidarle mucho su entorno. Hay que desintoxicar esa casa, no usar cloro, no usar ambientadores. Tenemos que darle una dieta libre de inflamatorios, porque si no, ese niño no va a salir de esto. Tenemos que hacer conciencia de que la salud, todo depende de cada quien, de cada uno. Nosotros podemos escoger lo que vamos a comer, el lugar donde vamos a ir. Y lo que sí es importante, no adelantarnos, por ejemplo, cuando un niño tiene fiebre. No necesariamente tienes que tenerle miedo a la fiebre. La fiebre es una manifestación de un sistema inmunológico que lo tienes bien. Entonces, no tienes que, sobre todo, no dar paracetamol a los niños que se van a vacunar, ¿verdad? Entonces, medios físicos y bueno, ya el esquema de vacunación, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, lo que sí podemos tener en cuenta y lo que depende de nosotros es nuestra alimentación, nuestro estilo de vida para poder cuidar nuestro cuerpo, para poder cuidar nuestros hijos y poder tener pues niños saludables. Tenemos el último comentario desde Facebook. Por favor, póngalo, producción. Carol Orrego nos dice, ¿en dónde atiende la doctora para poder visitarla? Bueno, yo estoy en la Torre Médica Solaris, acá en Guayaquil. Me imagino que mi teléfono está por allí. Encantados de atenderlos. Listo, doctora, gracias por habernos acompañado y por toda la claridad que nos brindó en este diálogo. Sus aportes nos ayudan a entender qué dice realmente la ciencia sobre el autismo. Ha sido todo un honor para mí el contar con su presencia en este espacio. Gracias a ustedes por la oportunidad, encantada. También agradecemos a todas las personas que se han conectado a ver nuestro programa. Y usted recuerde que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.